Bienvenidos a la clase número 12 del curso de cálculo de edificios de hormigón armado con la herramienta Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta clase nos vamos a dedicar al diseño de muros de hormigón armado, también llamados muros de corte. Vamos a ver algunas opciones del armado de muros que nos recomienda la norma boliviana, pero también ante algunos vacíos temáticos que tiene la norma, nos vamos a referir a la guía boliviana de diseño sísmico del año 2017, que nos da algunos criterios y algunas orientaciones, especialmente en lo que se refiere al detallado de muros. Vamos a ver cómo configurar este detallado y finalmente veremos la exportación de los planos en formato CAD. Entonces vamos a ver primeramente algunas opciones recomendadas por la norma boliviana del hormigón. Tenemos que si el muro no está expuesto al terreno, el recubrimiento libre correspondiente para barras menores a 32 milímetros es de 2 centímetros. Entonces vamos a manejar como recubrimiento en general para este ejemplo de 2 centímetros. Además, la norma nos indica que en muros la separación de la armadura principal debe ser menor o igual que 30 centímetros, pero sin embargo esto se va a ver modificado por la guía de diseño sísmico, que nos da algunas recomendaciones también. Observe que la guía boliviana de diseño sísmico nos indica unos valores de cuantía de acero vertical y horizontal distribuido en el alma del muro, algunos requisitos de diámetro de barra. Diámetro de barras verticales, observe aquí me indica diámetro de barras verticales, que son estas, como mínimo debe ser 10 milímetros, y para las horizontales, diámetro de barra horizontal deberá ser 8 milímetros. Pero además la separación vertical y horizontal de barras deberá ser menor o igual que 15 centímetros. Entonces estamos hablando de la separación vertical y horizontal para la distribución de los aceros. Entonces voy a irme al robot estructural. Tenemos el modelo de la última clase, y para facilitarme el trabajo del diseño de la caja del ascensor, de los muros de la caja del ascensor, vamos a hacer lo siguiente. Selecciono uno de los paneles que corresponde a la caja y vamos a hacer clic derecho. Vamos a hacer clic derecho encima de él y me aparece la opción semejantes, seleccionar semejantes. Entonces vamos a elegir la opción de seleccionar por espesor. Observe que me selecciona todos los paneles que tengan el espesor, en este caso es de 20 centímetros, que asignamos nosotros en una clase anterior. Una vez selecciono todos los paneles, voy a editar subestructura en una nueva ventana y observe que he aislado totalmente la caja del ascensor. He aislado totalmente para efecto de este diseño. Muy bien, voy a seleccionar un panel cualquiera, por ejemplo este. Lo selecciono y seguimos el mismo procedimiento que ya hemos visto para vigas y para columnas. Entonces, selecciono el muro, nos venimos acá a refuerzo proporcionado, el sistema de pantallas cambia y me pregunta lo mismo para casos simples o para combinaciones manuales. Entonces voy a indicar OK. Observe que me trae el muro y por defecto la norma americana ACI asigna elementos de confinamiento o elementos de borde para el muro. Esto también es coherente con lo que se indica en la norma boliviana. Quiero mostrarles, voy a volver a mi presentación.
quiero mostrarles lo que indica la guía boliviana de diseño sísmico cuando se trata de estos elementos, muros de cortante que se apliquen, por ejemplo, para cajas de ascensor o cualquier otro tipo de elemento. Me dice que el refuerzo interior BE, es decir, esta especie de columna que se encuentra embebida dentro del mismo muro, que se va a utilizar como elemento de confinamiento de todo el muro, debe tener un ancho BE que debe ser mayor o igual a la luz LN. Y si observamos, la luz LN es la distancia que corresponde, sin contar el espesor del muro, es esta distancia que corresponde. Entonces el 20% de esa distancia tendrá que ser el ancho de este elemento de confinamiento. Observe que el ancho B sub E está aquí, pero también está en el otro extremo. Entonces cada tramo de muro deberá tener en ambos extremos esta especie de columna o elemento de confinamiento con estas dimensiones. Si recordamos nosotros, nuestra caja de ascensor tenía estas dimensiones. Entonces acá me indica 1,95 la altura y sabemos que el espesor es 0,20. Entonces la distancia LN será, bueno, voy a sacar mi calculadora. Fíjense, 1,95 menos 0,20. Tengo 1,75 y este valor tengo que multiplicar por 0,20. Entonces me da un ancho de columna de 0,35. Acá me dice que este ancho de columna debe ser mayor o igual que ese valor. Entonces, por practicidad o por facilidad, voy a redondear este valor a 0,40. Bien, en ese entendido, voy a volver a Robot. Entonces observe, el refuerzo izquierdo, yo acá lo puedo cambiar. Observen que si yo le pongo, por ejemplo, 60 centímetros, le digo aplicar, observe que aquí me está ampliando el refuerzo. En este caso le voy a poner aquí 40, aplicar, y en el otro, en el refuerzo derecho, 40, aplicar. Entonces tenemos de esta manera establecido ambos refuerzos. Yo puedo rotar, si deseo ver las dimensiones del elemento. Observe, exactamente está configurado el elemento de confinamiento. Entonces voy a colocar otra vez la vista frontal. Todos los demás valores están ya predefinidos del modelo. Fíjense que Robot también me da la posibilidad de insertar huecos. Yo podría insertar una perforación y el programa va a hacer unos refuerzos ahí en la zona de los huecos. No va a ser nuestro caso. El muro va a estar totalmente lleno, entonces lo dejo tal cual. Bien, voy a proceder entonces a configurar mis requisitos de igual manera, estos tres parámetros. Me voy al primero. Observe que este primero va a ser el mismo que utilicé para las columnas. Ya está configurado, es el mismo de las columnas. El segundo, aquí es donde debemos configurar. El recubrimiento C debe ser mayor, voy a activar la opción de fijo, que sea valor igual a 2 centímetros. El hormigón, ya sabemos que es H210, todos los valores que están por defecto, que ya hemos preconfigurado, los respetamos. Armadura longitudinal. Bien, voy a elegir aquí los aceros españoles B500 con resistencia característica de 5000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, para elegir los diámetros, voy a volver a mi presentación y quiero observar lo que me recomienda la norma. Me dice que para diámetro de barras verticales, que son estas, el diámetro mínimo es 10. Y para las horizontales, el diámetro mínimo es 8. Entonces,
voy a volver a Robot. Me dice, para las longitudinales voy a desactivar todo y le digo que utilice diámetros de 10 y diámetro 12, digamos en el peor de los casos, para este refuerzo. Inclusive puedo activar el de 16 para un caso extremo que sea necesario. Para las transversales voy a elegir B500S de la misma forma, pero para estas barras se me permite desde diámetro 8. Voy a elegir diámetro 8 y diámetro 10 solamente para las barras transversales. Malla electrosoldada, esto es en el caso que nosotros usáramos alguna malla electrosoldada ya preestablecida. Yo podría usar de este catálogo algunas de ellas. No lo voy a hacer. En nuestro medio generalmente usamos simplemente barras corrugadas. Entonces voy a guardar esto. Le digo aquí, esta configuración, le digo guardar como. Vamos a llamar a esto opciones de muros. Ok, opciones de muro, ok. Vamos a elegir el siguiente, disposición de armaduras. Bien, para barras rectas, longitud máxima 12 metros, el diámetro mínimo es 10 milímetros y la longitud modular, bueno, podemos indicar que se aumente cada 1 centímetro o cada 5 centímetros, etc. Podemos decir que la longitud modular sea cada 5 centímetros, por ejemplo, o cada 2 centímetros, dependiendo del grado de exactitud que quisiéramos obtener. Esto es muy importante, el modo de armar con barras, para que utilice solo barras o malla electrosoldada. En el caso nuestro, como ya mencionamos, en nuestro medio se utilizan barras de acero corrugado. Número de columnas de armadura, mínimo 2, máximo 5, lo voy a dejar como viene por defecto. Veamos las armaduras distribuidas. Para las armaduras horizontales tenemos dos opciones. Una de hacer barras rectas con ganchos en el extremo de esta forma o barras de esta forma con doblez al final en ambos extremos. Podríamos mantener barra recta o podemos establecer una longitud. Fíjense, aquí me dice la longitud L. Podríamos establecer el valor, por ejemplo aquí que L sea mayor o igual a me pide el dato en centímetros, por ejemplo que sea mayor o igual a 10 centímetros o mayor o igual a 5 diámetros, no sé, tendríamos que hacer una revisión minuciosa de la norma. Como en los extremos estamos usando elementos de confinamiento, tal vez este doblez ya no resulte tan necesario. Para estas armaduras, la separación deseada entre barras, lo mínimo que voy a adoptar va a ser 5 centímetros por un tema de, digamos así, de vibrado o de penetración del hormigón dentro del muro. Y la separación máxima, esto es importante, me vuelvo a mi presentación y me dice que la separación de barras tanto para horizontales como para verticales es de 15 centímetros. Entonces voy a volver a Robot. Entonces la separación máxima será de 15 y la mínima de 5. Diámetro automático, que el programa me calcule con qué diámetro lo hará. Para armaduras verticales lo mismo, separación mínima 5, separación máxima 15 centímetros según la guía boliviana de diseño. Para el tema de los anclajes, aquí me da la opción de hacer únicamente llegar hasta la losa o activar esta opción con una distancia L que prolongue para los muros del siguiente nivel. Entonces sabemos nosotros que esta L para elemento en compresión debe ser de 41 veces el diámetro de la barra. Entonces vamos a poner los 41 diámetros ahí. Eso ya lo vimos también en la clase anterior cuando hablamos de longitud de empalme para columnas. Entonces le digo OK.
horquillas el diámetro automático, esto se refiere a los ganchos. Cuadrícula, bueno, esto es en el caso de que usemos malla electrosoldada, no lo voy a usar. Armadura de borde, estas son las columnas de confinamiento que se colocan a los extremos del muro. En este caso, barras transversales, me dice la separación máxima. Voy a ver si la guía boliviana de diseño sísmico me dice algo al respecto. Me vuelvo a mi presentación. Realmente no indica. El programa tendrá que calcular las cargas horizontales, si existe alguna fuerza horizontal importante, pues el estribado de este elemento de confinamiento tendrá que ser calculado para resistir precisamente el esfuerzo de corte. Entonces no nos indica, simplemente vamos a ponerle una separación menor o igual a, podemos establecer aquí un valor de 20 centímetros, que fue lo que se estableció, por ejemplo, para el caso de las columnas. Eso en el caso de las barras transversales. La separación entre barras de armadura de borde, mayor o igual a 10 centímetros, me indica acá, o podemos marcar algún otro valor. La norma no es explícita en este sentido. Acá me dice las separaciones límites, E1, separación entre ejes, que sea menor o igual a, vamos a ponerle aquí 15 centímetros. Recuerde que la separación entre una barra que tiene arriostramiento lateral y una que no lo tiene, la norma boliviana indica que no debe superar los 15 centímetros. Y la separación libre, E2, tiene que ser mayor o igual a 4 centímetros según la norma boliviana. Eso ya lo vimos en el tema de columnas. Bien, entonces estaría definido para las barras longitudinales la configuración de estos elementos de confinamiento. Finalmente voy a decirle que todas las barras tengan marcos o estén arriostradas, es decir, si no le corresponde un estribo, entonces que el programa le coloque un gancho para ese elemento de confinamiento. Eso más que todo tiene que ver con el aspecto constructivo, más que la parte resistente. Y aquí en formas, bueno, vamos a dejarlo como viene por defecto. Nosotros podemos configurar que coloque ganchos, que no coloque ganchos, que calcule si son necesarios o que no para cada uno de los elementos que componen el muro. Yo no lo voy a tocar esto, lo voy a dejar como viene por defecto. Y como ya está configurado, voy a darle guardar como. A esto lo voy a llamar armado de muros y le digo OK. OK. Ya hemos configurado las tres opciones. Simplemente le digo calcular, calcular. Bien. Entonces acá el programa me muestra para todas las combinaciones todos los valores que ha ido calculando para normal, para momento y para carga horizontal. Fíjense, carga horizontal, carga normal y el momento flector. Entonces el programa me está haciendo todas las comprobaciones para esos valores. Es una forma en que nosotros podríamos verificar también de forma manual. Me indica aquí los resultados. Podemos marcar bueno, no me está mostrando. Perdón, aquí tengo que aplicar. Ahora sí. Entonces tenemos la armadura vertical teórica y la real, la que se está colocando por criterios de cuantías mínimas. Entonces observe que lo que se está colocando está en áreas de centímetro cuadrado, está muy por encima de
teóricamente lo que el muro necesita. Entonces estamos perfectamente dentro de lo correcto, dentro de lo real. Entonces aquí, por ejemplo, desactivo las horizontales, solamente las barras verticales, y le digo aplicar. Bien, estamos muy por encima. Desactivo las verticales y activo las horizontales. Aplicar. Observe la relación, estamos también muy por encima. Entonces, es una forma de darnos cierta tranquilidad. Esto desde el punto de vista de la cuantía que el programa me exige como mínimo. La experiencia nos dice que realmente en un muro es muy difícil que sea rebasada la cuantía mínima. Normalmente los esfuerzos no son tan grandes y con la cuantía mínima es suficiente para resistir, bueno, en la mayoría de los casos para edificios medianos, los esfuerzos que éste recibe. Veamos las armaduras. Al igual que en columnas y que en vigas, el programa me hace un detallado en 3 dimensiones del muro. En este caso voy a rotar esto. Observe que me ha generado los elementos que corresponden a los confinamientos o a las columnas de confinamiento de los extremos, las barras superiores o verticales, y las barras horizontales, respetando todos los criterios de diseño. Además, en las columnas me ha puesto estos ganchos para evitar superar las distancias límites sin arrastrar en nuestras barras. Bien, aquí tenemos la nota de cálculo. El programa me muestra todas las propiedades geométricas, los diagramas, las comprobaciones que hace el programa, todos los valores que usa para dimensionar, y finalmente unas cantidades. Vamos a ver si me permite aquí guardar la memoria de cálculo. Sí. Entonces acá voy a guardar esto como memoria de cálculo muro. Voy a llamar a esto muro 1 y lo guardamos. Ok. Una vez hecho esto, lo único que me queda es guardar el plano de detalle. Entonces me vengo al plano de ejecución. Observe que el programa me genera, en este caso, 2 dibujos, uno que corresponde a el acero del muro propiamente, dibujo 1 de 2 dice aquí, y con esta flechita yo puedo pasar al dibujo siguiente. Observe, dibujo 2 de 2, en el que ya me muestra la columna con su respectiva descripción. Entonces yo tengo acá un detallado para las 2 columnas de confinamiento y en el dibujo 1 para refuerzo vertical y horizontal del mismo. Fíjense que si yo quiero guardar este dibujo, me voy a ubicar en el dibujo 1 de 2 y le digo archivo, guardar dibujo como. Voy a poner muro 1. Vamos a poner aquí muro 1 A, el plano A. Observe que aquí yo tengo muro 1, el plano A. Y podemos ver el detalle en el graficador. En este caso estoy usando el AutoCAD. Y tengo el muro de esta forma. Voy a pasarme al robot, al dibujo 2, archivo, guardar dibujo como, y lo voy a llamar muro 1 B, porque es el mismo muro. Entonces lo abrimos, muro 1B, y tenemos este detalle. Entonces aquí, para tener todo en un solo plano, bueno, ya esto es una labor de edición. Por ejemplo, acá voy a poner a esto estilo. Voy a cambiar el tipo de letra a verdana. Y supóngase que yo quiero tener toda esta información en una sola lámina, no en 2. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente aquí hacer un copia y pega. Copiar con punto base. Selecciono todo el dibujo y me paso a muro 1A.
y lo voy a pegar aquí al lado. Por ejemplo, algo así. Entonces, bueno, a partir de estos dos planos yo podría generar uno solo, o bien plotear eliminando todos estos bordes. Ya eso queda a criterio de cada usuario, cómo haría el detallado de este muro. Ahora bien, voy a volver a mi presentación. Algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Realmente nosotros hemos diseñado una parte del elemento. Me falta la otra parte, la de acá, y me falta la otra parte de este lado. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan, por ejemplo, ya hicimos una de estas partes, voy a hacer la parte del fondo. Voy a volverme a Robot Structural. Me vuelvo a la geometría. Repito el procedimiento, voy a seleccionar semejantes por espesor y aíslo el dibujo. Ok, ya hicimos este modelo, el muro lateral. Ahora voy a hacer el muro del fondo. Selecciono, me vengo a refuerzo proporcionado y voy a repetir el procedimiento. Ahí, aquí me ha puesto un poquito más el valor, voy a poner esto en 40, 40, aplicar, ok. Y acá hacemos exactamente lo mismo, las opciones de columna que son las mismas para este muro, opciones de muros, ok, armado de muros, ok, los tres parámetros ya están, diseñar y calcular. Entonces el programa para la parte de atrás me diseña todos sus elementos de confinamiento y además las columnas. Entonces podemos producir el plano. Ahí está. Dibujo 2 de 2 y el dibujo 1 de 2. Entonces a este lo voy a llamar, guardar como, muro 1C, y al otro guardar dibujo como muro 1D. Entonces, ¿qué sería, cuál sería el procedimiento? Voy a salir de acá. Simplemente me vuelvo a este sector, a este lugar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a abrir muro 1C. Voy a abrir también muro 1D. Entonces, muro 1C, voy a copiar en el portapapeles con punto base. Selecciono todo y me voy a muro 1A y lo voy a pegar. Ahí está. Para no confundirme, este es el muro 1A. Esto es lo que he llamado muro 1B. Esto es lo que he llamado muro 1C. Y finalmente el muro 1D. Nuevamente copiar en el portapapeles. Me vengo acá y lo vamos pegando como muro 1D. Ok. ¿Cuál es la desventaja de hacer este diseño? Ustedes van a notar que Robot Structural no tiene una opción predefinida, como alguna vez hemos mencionado. Este software es un software de modelación. Entonces, son muy contadas las herramientas predefinidas para diseño que el programa, con el que el programa cuenta. Entonces, como nuestro detallado, si vuelvo a mi presentación, como nuestro detallado realmente tiene que ser en forma de C, es decir, tendría que tener columna de confinamiento acá,
muro, columna de confinamiento, luego columna de confinamiento, muro, columna de confinamiento y así sucesivamente hasta el otro lado, el usuario podrá calcular dos lados y darse el trabajo de, con los resultados obtenidos, dibujar perfectamente, en este caso, la figura en C del muro en cuestión. Lamentablemente, como menciono, el programa no trae una opción predefinida de hacer el muro con esta forma. Entonces tenemos que calcular, lamentablemente, por pequeños tramos y luego manualmente, con la ayuda de un graficador, producir el plano final que se parezca aproximadamente a esto. Bien, eso es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.